colombianos, los congresistas de oposición están intentando por todos los medios ver cómo pueden tumbar al presidente de la República. Pues radicaron un proyecto de ley que busca establecer la práctica obligatoria de un dictamen médico integral anual para cargos uninominales electos democráticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren exigirle al presidente Gustavo Petro con este proyecto de ley que se someta a un examen médico si es apto o no es apto para gobernar. Hágame el bendito favor. Pues este debate se presentó con el señor José Uzcategui del Centro Democrático. También ahí hubo una intervención de Katy Jubinado, pero la canta de tabla que le pegó el señor Duvalier Sánchez y pues también Alejandro Campo al representante del Centro Democrático es monumental. Pero vamos a ver qué dice el señor Uzcategui sobre este proyecto de ley que busca que el presidente Petro se someta a un examen médico. Estas personas de oposición han intentado de todas las formas ver cómo pueden tumbar al presidente, ahora con este proyecto de ley. Pero vamos a ver la intervención de Uzcategui y proseguimos con la de Katy Jubinado. Decía al autor de la iniciativa que incluso me abstenía de participar porque cualquier comentario desde esta orilla de oposición puede suponer que uno quiere politizar el debate. Esta no es la ley Petro. Y yo haría el llamado para que todos, si pudiéramos rodear este proyecto de un velo de ignorancia, entendamos que esto aplica hacia adelante y no deberíamos hacerlo con fundamento en quien ejerce la presidencia de la República en este momento. ¿Se requiere este mecanismo de control social? Le preguntaría yo a mis colegas, y yo con mucho respeto, porque Katy Jubinado me ha hecho observaciones respetuosas a lo largo de nuestra presencia en este Congreso, y yo le haría una observación respetuosa cuando nosotros seguimos como activista llenando de derechos de petición el Congreso para saber sobre la información médica de los congresistas, a ver si estaba justificada o no su ausencia en el Congreso, era una herramienta de control social. Y aquí, cuando hay un sector que también está pidiendo estas herramientas de control social frente al estado de salud de sus gobernantes, mal haríamos ahora en decir que no está justificado porque hay que ponerle límites o barreras al control social que debería poder ejercer la ciudadanía. Se habla sobre la constitucionalidad de este proyecto cuando yo leo con claridad que el dictamen tendrá un carácter de información reservada. Ahí está blindado ese concepto, y si ustedes consideran que hay que generar una reserva mayor o hay que generar claridad frente a lo que es la publicidad de ese dictamen, pues que se hagan, pero ¿por qué de entrada, cuando le restan 4 debates a un proyecto de ley, ya aplicarle la eutanasia y mandarlo al archivo como si no fuera un proyecto relevante que no está presentando el Centro Democrático, sino que lo hace un representante liberal con unas preocupaciones que a mi modo de ver están justificadas más allá de la coyuntura nacional? Así que yo haría un último llamado, porque preguntándole a algunos de los compañeros me decían que sí están de acuerdo con el archivo, que nos demos la oportunidad de estudiarlo, analizarlo y en sus más de 9 o 10 artículos pues hacer los ajustes para que haya mayor claridad. Pero la salud de un presidente, de un alcalde y un gobernador sí es un tema de interés público. Yo me acuerdo en esa época del COVID, uno decía, ¿será que Iván Duque ya le dio COVID o no? Y mi esposa, sin ser abogada ni política, me decía, seguramente no le ha dado, porque si a él le diera COVID, él debería anunciarlo a los 4 vientos, porque la salud del presidente es una información de interés y de relevancia nacional, y aquí en las mismas condiciones los ciudadanos tenemos derecho de conocer y certificar la salud física y mental de nuestros gobernantes, y por eso hago un llamado encarecido para que no asumamos un discurso contradictorio a la hora de aprobar una buena iniciativa, presidente. Muchas gracias. Es increíble la doble moral de esta gente, ¿no? Porque cuando Gustavo Petro era senador y se mandó a examinar en Cuba, tremendo escándalo que formaron aquí pues la oposición, ¿no? Entonces por eso el presidente pues no tiene por qué someterse a un examen por exigencia de la oposición, para que después inventen cosas que no son. Pues vamos a ver la intervención de la representante Katy Jubinado, que fue pues referenciada y mencionada por este representante del Centro Democrático, al decir que cuando ella era activista, ya sea control político, pues exigía a que los representantes o los senadores pues justificaran sus excusas médicas. Alguien así como el señor David Barguil, ¿no? Que fue el más ausente durante la gestión de Duque y no se dijo nada. Las pruebas no tuvieron resultado, no se sabe si fueron falsificadas, si no, y realmente ese caso quedó ahí archivado. Y a propósito, David Barguil está muy perdido, ¿no? Escuchemos a Katy Jubinado. Apreciado colega, no, como que 30 segundos, al menos un minuto, por favor, presidente, gracias. Apreciado colega Uzcategui, yo creo que con lo que usted acaba de decir nos da la razón a quienes creemos que este proyecto es absolutamente innecesario. Yo como ciudadana veedora
a través de un derecho de petición, podía solicitar las incapacidades presentadas por los congresistas, porque el marco jurídico lo permite, sin tener que entrar a saber por qué estaban incapacitados los congresistas. En los procesos ante el Consejo de Estado, una de las primeras cosas que era clarísima era que yo no tenía en el proceso, digamos, ante el magistrado o ante los magistrados, ninguna potestad para solicitarle al Consejo de Estado informarme a mí cuál era la enfermedad del congresista. Entonces, usted tiene la herramienta de control político al presidente de la República y usted ya puede solicitar si el presidente Gustavo Petro ha presentado incapacidades. Usted no tiene que entrar a valorar cuál es la enfermedad del presidente y... 40 segundos. Y si el presidente o cualquier servidor público, en este caso mandatarios, en cargos uninominales, tuvieran una incapacidad que de verdad interfiriera con el ejercicio de sus funciones, ¿sabe quién es el primero que se entera? La EPS. Porque usted no puede sostener una enfermedad que realmente le esté impidiendo realizar las acciones en su cotidianidad. Entonces, la EPS con absoluta seguridad sabe cuáles son las enfermedades. Usted puede solicitar la información por incapacidad y con eso usted tiene suficientes herramientas para hacer control político, si es que está inasistiendo, si es que se está enfermando mucho, etcétera, etcétera. De ninguna manera es necesario un proyecto que viole ese derecho fundamental. Tiene el uso de la palabra para una réplica, doctor Doria. Y así se ganan el sueldo estos políticos, realmente presentando proyectos de ley innecesarios, queriendo pues joder al presidente de la República. Ahí están pintados. Miren, establecer la obligatoriedad de exámenes invierte la presunción de capacidad, porque solo cuando se hace evidente que una persona en un cargo de gobernador, alcalde o presidente no está en condiciones de adelantar cargo, es que se puede proceder. Aquí lo hace obligatorio, es decir, presume que usted tiene que revisarse porque algo no anda bien con su salud y que eso afecta su capacidad. Es decir, esto pues termina haciéndose innecesario y es lesivo. Segundo, esto no desarrolla el artículo 194, 303 y 314, sino que crea nuevos supuestos sobre los cuales se procedería a la remoción del presidente y contradice lo que ya hemos dicho que dice la Constitución. Es que es más, en la ley quinta, en el artículo 326, dice muy claramente, y está arreglado, la certificación médica deberá ser expedida por 3 facultativos de la más alta calidad científica, designados cada uno en su orden por la Academia de Medicina, la Federación Médica y el Tribunal de Ética Médica, compañero Triana. Está arreglado. Es decir, aquí está invirtiendo. Por eso. Dice, cuando el Senado establezca que hay evidencia de que se debe proceder, lo debe aprobar el Senado. Pero ahora, lo que se debería hacer entonces no es invertir nuevos supuestos, sino que desarrollar el procedimiento. Y eso es distinto. Si quiere desarrollar el procedimiento, eso se puede hacer en la ley quinta, pero no como lo está estableciendo Carlos Felipe. Y si se quiere incorporar gobernadores y alcaldes, entonces debería desarrollarse el mismo principio en los entes territoriales, no centralizarlo desde el poder nacional. Lo tercero es, aquí no se cumple el principio de necesidad, por lo que acabo de decir anteriormente. Lo que deberíamos optar es por desarrollar dónde, cuándo, cómo debería establecerse, y no a través de vulnerar el derecho que tienen las personas, que está establecido en un derecho fundamental de habeas data, porque la historia clínica es información sensible, porque además en la ley 1751 establece cómo se debe tratar esta información. Y compañero Suárez Vaca, no solo es de carácter reservada, es de carácter confidencial, contrario a la exposición que hizo el ponente. Y cierro con lo siguiente, miren, de verdad, esto es muy preocupante, que avancemos en este tipo de herramientas legales para propiciar ataques políticos, que es en lo que va a terminar convertido en unas estigmatizaciones duras de todo tipo, a todo tipo de alcalde, gobernador, sin importar el partido. Ya en este país ha hecho carrera, y sobre todo con el actual gobierno, estigmatizaciones de tipo de género, porque entonces en el gobierno hay afros o hay indígenas o en el mismo Congreso, estigmatizaciones de tipo de clase. Entonces, si usted se viste de una manera y no viene al Congreso con corbata y tal, entonces usted tiene como que menos capacidad de argumentar o de desempeñar el rol. O si usted es rico, pobre, entonces se centran las discusiones en ese tipo de estigmatización. También educativas, académicas. Entonces, si un alcalde ha desarrollado una vida productiva o un candidato, entonces si no tiene título
profesional o doctorado, ya desde ahí lo estigmatizan como incompetente. Y la democracia posibilita desde la polis griega que en el debate representativo todos tengan un lugar, porque en la sociedad no todos ni son ricos, ni todos tienen doctorado, ni todos tienen que vestir ropa de marca. Ese es un principio democrático que a veces se nos olvida. Y por último, ahora que dijo el compañero Uzcategui, que había que partir del velo de la ignorancia de Rawls en el liberalismo político. No aplica el velo de la ignorancia acá, porque si olvidas el pasado, entonces no tienes la posibilidad de traer argumentos que son antecedentes que ya se usaron. En el 2010, en la campaña presidencial, 10 días después de que el profe Antanas Mockus hizo público su examen de principios de Parkinson, en un consejo de seguridad del presidente Uribe, dijo que no podía dejarse el país en manos de un caballo discapacitado, que había que darle continuidad a la seguridad democrática. Después se quiso hacer el loco, pero la referencia era el profe Mockus. Por eso digo, y les incomoda, es con argumentos. Yo no puedo responder por lo que digan antes, pero así es que terminan utilizando argumentos sobre la salud de las personas para menoscabar su capacidad política. Y el artículo 40 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a ser elegidos. Todos tenemos derecho a ir a las urnas y no puede hacerse uso de cualquier dictamen médico para acabar la carrera política o profesional de alguien. Tremenda intervención aquí de Duvalier Sánchez, que le dejó muy explicadito al señor Uzcategui esto, ¿no? Después utilizar esto como una arma política para sacar gente del poder. Hágame el bendito favor. Después intervino el representante Alejandro Ocampo y dijo que acá lo que necesitábamos es una prueba de polígrafo para saber quién está dispuesto a hacérsela y quién no, ¿no? Eso permitirá entender cuáles son sus pretensiones reales en el Congreso, señores. Hay que venir a servir y no a servirse. Tremendas palabras aquí que dice el representante Alejandro Ocampo, que deja muy clarito por qué no se le hace un examen médico también a los congresistas, a cada uno si es apto para gobernar. Y por qué no se someten a un polígrafo si vienen a robar o no. Tremenda intervención, vamos a verla. Presidente, muchas gracias. Yo creo que la intención de nuestro colega que presenta el proyecto es una buena intención, pero en la práctica vemos que termina siendo un problema, una posibilidad de chantaje político, una posibilidad de someter a un gobernante a la especulación y en este país no digamos mentiras, a la corrupción. Pero lo más grave, presidente, que yo creo que este proyecto debería hacerle también exámenes a los congresistas. ¿Sí o no? Si en alguna parte aparecen cosas locas, es en el Congreso, presidente. Y más, presidente, debería de tener... Compañeros, escuchémonos, por favor. Permítame la emoción que desata en la plenaria, presidente. Y, presidente, lo más importante, yo creo que al doctor Carlos Felipe le faltó darle en el clavo a esto. Aquí necesitamos es que todos los que elegimos le hagamos una prueba de polígrafo para ver si son ladrones o no, si se van a robar el país o no, porque acá nuestros mandatarios no terminan enfermos o destituidos por enfermedad, terminan presos por corrupción, por robarse la plata de la salud, de la educación. Aquí la mirada es al delito. Acá el problema es una enfermedad mental. Acá el problema son los vicios, la falta moral, la falta de principios de la gente que elegimos en Colombia, presidente. Yo creo entonces que hoy no sería procedente este proyecto de ley como viene si no contempla el problema real. En verdad, ojalá los metiéramos a todos y les preguntáramos, ¿usted va a robar? ¿A usted quién le financió la campaña? ¿Usted va a entregar contratos? ¿Usted dijo mentiras a la gente? Ese es el problema de este país, presidente. Deberíamos de enfocarnos en un proyecto así, de destrabar la mentira y el robo que hay en el país. Muchas gracias. Tremenda intervención aquí de Alejandro Ocampo. Le dijo la verdad a más de uno. Resulta que también aquí Miguel Polo Polo y el señor Miguel Uribe Turbay salieron a atacar por un artículo que dice que pues se está superando la exportación de este polvo blanco más que el petróleo, ¿no? Y pues esto genera preocupación. Miguel Uribe dijo lo siguiente: alerta, el polvo blanco superaría al petróleo como principal exportación. Este problema cada vez es mayor. Tenemos que evitar que Petro vuelva a Colombia un narcoestado. Tremenda acusación que lanza este señor frente a esto, ¿no? Y pues acá dice Urias Velázquez, el trino de este sujeto me recordó que el abuelo de este puede ser el presidente que abrió al Estado colombiano al narcotráfico. No se ha dicho mucho sobre este tema, pero deberíamos organizar un foro.
Tremendo. Aquí Richard Mao también dice, según las evidencias, es el uribismo, Miguel Uribe Turbay, el que hizo y aún mantiene el narcoestado, no Gustavo Petro. Deje confundir a la opinión pública. Entonces, como vemos, aquí hay falta de argumentos frente a esto, ¿no? El titular de Von Blair es el siguiente, escalofriante. Von Blair revela que este polvo blanco está a punto de convertirse en la principal exportación de Colombia por encima del petróleo en el gobierno Petro, ¿no? Y esto lo escribió un titular de Semana, señores, ahí mencionando supuestamente que esto se está dando en el gobierno Petro. Y pues Miguel Polo Polo dijo, ¿qué podríamos esperar de un presidente que recibió financiación del narcotráfico? O sea, aquí lo está afirmando este señor sin una prueba, ¿no? Y le declaró la guerra al petróleo. Colombia se convirtió prácticamente en cabeza de Petro en un narcoestado. Pues Gustavo Petro no se aguantó y paró en seco a estas personas. Dijo el presidente lo siguiente: el polvo blanco ha sido varias veces el primer producto de exportación de Colombia, y si no, el segundo. Todo depende del precio internacional de ambos productos. Si el precio del petróleo cae, el precio de este polvo blanco es mayor en exportación. Si el precio internacional del petróleo sube, es el petróleo y no este polvo blanco el segundo. Triste realidad de las economías rentistas que desconocen la producción como principio de la riqueza y no la extracción. Nosotros queremos a una Colombia productiva. Y pues todos sabemos que si Gustavo Petro logra erradicar este problema de este polvo blanco y pues logra darle más golpes a estas economías ilícitas, pues va a generar una crisis económica en gente de bien, ¿no? Pues resulta, señores, que varias personas se pronunciaron frente a estas palabras de estos señores que realmente se justifican a veces sin argumentos y pues quedan mal parados. Por ejemplo, la congresista Esmeralda Hernández. Miguel Uribe descubrió que el agua moja. Esto no es un problema de un año de gobierno de Gustavo Petro, es de la historia del país. Por cierto, el polvo blanco ha puesto presidentes, congresistas y hasta embajadores. No, esto lo dice por San Clemente, señores, que no ha pasado nada. Dijeron que iba a juicio y no ha pasado nada. No olviden la ñeñe política y la parapolítica, hijas del narcotráfico, ¿no? Y pues acá dice un usuario la verdad, ¿no? Sea como sea, Miguel Uribe es un pelagato. Su estrategia, la cual le ordenaron, es a su medida y los ignorantes de a pie le copian y lo leen, ¿no? El polvo blanco es un negocio mundial y solo les interesa que los malos sean los colombianos. Otra persona dice, los narcotraficantes uribistas herederos del cartel de Medellín hablando de narcoestado. No sean cínicos y sinvergüenzas. Y pues desen cuenta la diferencia de esto. Pues resulta que en las últimas horas fueron incautadas en San Andrés 3 toneladas de este polvo blanco avaluadas en $100 millones. La embarcación en donde fue incautada pues este ilícito era tripulado por 4 sujetos de nacionalidad colombiana. Tras su persecución, la Armada los capturó. Y miren la imagen tan impresionante con todos estos kilos de este ilícito, ¿no? Pues unidades de la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana incautaron 3 toneladas que eran transportadas en esta embarcación tipo GoFast, que tendría como destino Centroamérica y la cual hacía tránsito por mar territorial colombiano en aguas del departamento del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, ¿no? Esto se logró, esta incautación, gracias a una completa sinergia operacional entre patrulleros marítimos de la aviación naval de la Armada de Colombia, aeronaves tipo Horus de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la fragata misilera ARC de Caldas y unidades de reacción rápida. Tremenda operación donde permitió la incautación de todo este ilícito. Y por otro lado, se conoce una buena noticia y pues esto los medios no lo dicen ni tampoco van a hacer eco. Y pues sí, los uribistas siguen rajando del gobierno de Petro. Pues resulta que Estados Unidos certificó el desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas, ¿no? Sin embargo, el mandatario estadounidense Joe Biden le pidió al gobierno colombiano que se haga un mejor control de los cultivos ilícitos. Estados Unidos también ratifica que se necesita más presencia en las regiones productoras de cultivos destinados a producir y un progreso evidente contra las organizaciones criminales. La potencia también desertificó a Venezuela, Bolivia y Birmania, pues fueron señalados de incumplir de forma recurrente los compromisos internacionales en esta materia, ¿no? Pero desen cuenta que en este artículo que pues mencionaba Polo Polo y mencionaba Miguel Uribe, pues hablan de que estos ingresos de exportaciones de este polvo blanco aumentaron a $18.200 millones en el 2022. Quiere decir que están hablando de cifras del año pasado, señores, porque vamos a ver cómo termina este año.
donde se va a notar que se le ha dado un golpe contundente a las economías ilícitas y donde Gustavo Petro y el gobierno han cogido cualquier cantidad de este ilícito. Y Gustavo Petro bien lo dijo, ¿no? Hay que cambiar la política de drogas porque esto ya se perdió hace mucho tiempo, en el cual se erradicaban cultivos ilícitos. No, hay que fortalecer el campo, generar una mejor productividad en productos de alimentación y así pues que los campesinos dejen de cultivar este ilícito, ¿no? Esta hoja, este ilícito. Colombianos, no siendo más, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal, que piensan de este debate que se dio donde pues la oposición quiere exigirle al presidente Petro mediante un proyecto de ley que se mande examinar, ¿no? Cuando pues aquí Alejandro Campo dijo no, es mejor que los congresistas se hagan un examen al polígrafo a ver si van a robar o no, si se eligieron con mentiras o no. Contundente respuesta. También qué piensan de la respuesta de Gustavo Petro frente a pues estas acusaciones de Polo Polo y el señor Miguel Uribe. Ahí se dan cuenta que Gustavo Petro sigue dándole golpe tras golpe a este ilícito y esto es los que lo tienen desesperada a esta gente de sacarlo del gobierno, porque a alguna gente bien se les está afectando la economía, ¿no? ¿Y qué piensan? Mire, certificación de Estados Unidos y pues también en el artículo que cita a esta gente se menciona que es del año pasado esta estadística. Muy amables por su opinión y esperamos que compartan este video. Hasta pronto.